Venga. Bueno, pues buenas tardes. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del 31 de marzo de 2025. Hoy tenemos se debaten 3 proposiciones no de ley, de las cuales 2 se debaten conjuntamente. Comenzamos con el punto 1, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, acta que tienen todas sus señorías. ¿Algún grupo quiere hacer alguna matización al respecto? Bien, pues lo aprobamos por asentimiento. Se aprueba el acta. El segundo punto del orden del día es el debate conjunto, pero con votación separada, de 2 proposiciones no de ley. La primera, la proposición no de ley número 108-25, sobre el decreto de bienestar animal en explotaciones de porcino, presentada por el Grupo Parlamentario Popular para su tramitación ante esta comisión. Y la segunda, la proposición no de ley número 111-25 sobre medidas de protección al sector porcino aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón para su tramitación también ante esta comisión. Así que vamos a dar comienzo y para la presentación y defensa de estas proposiciones tiene la palabra en un primer momento el representante del Grupo Parlamentario Popular y después el representante del Grupo Parlamentario Vox en Aragón durante 5 minutos. Así que comenzamos con el señor Jiménez, que tiene la palabra, cuando quiera. Pues muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Bueno, pues debatimos hoy a propuesta del Grupo Popular una propuesta de PNL sobre el decreto de bienestar animal en explotaciones de porcino. Como todos ustedes saben, los miembros de esta comisión, pues el pasado 9 de marzo el ministro Planas accedió a una reivindicación del tejido productor de porcino, que solicitaba una moratoria en la aplicación del decreto 159/2023, que suponía una serie de modificaciones a explotaciones ganaderas de porcino en base al bienestar animal, ¿no? Bueno, pues para el Grupo Popular lo que tenemos claro que hoy queremos poner en valor el valor primero de estos productores, de porcino, por todo lo que suponen. Y bueno, pues como todos sabemos, es un tejido productivo, el porcino intensivo, pero también el vacuno. Podemos extrapolar que estos productores muchas veces están en tela de juicio su actividad, ¿no? Para nosotros es muy importante y muy fundamental por lo que supone, ¿no? Unos 2.500 millones de euros a nivel de Aragón, con 8 millones de animales, hablamos de porcino, y que supone un 60% de la producción final ganadera, si hablamos de nuestra comunidad, y un 32% de la producción final agraria. Si habláramos de vacuno, las cifras evidentemente son distintas, pero también son muy significativas y muy importantes para todos nosotros, al menos para el Grupo Popular. Muchas veces hemos visto que hay partidos de la franja izquierda de estas Cortes pues que parece que se han dedicado a denostar o a hablar mal de este tipo de producciones, ¿no? Pero lo que estamos viendo últimamente es que este sector, el porcino aragonés, se siente maltratado por este decreto en cuestión y que, bueno, aplaudimos esta moratoria, pero que tenemos claro que en este tiempo de estudio, ¿no?, debemos escuchar al tejido productor por varias cosas, ¿no? Porque, bajo nuestro punto de vista, el porcino facilita que explotaciones familiares también tengan actividad intensiva y extensiva, ¿no? Entonces, eso facilita en muchas ocasiones que ese tipo de agricultura familiar, que muchas veces hablamos todos, tenga una explotación intensiva y le permita contratar a un trabajador como forma de conciliar. O sea, que a veces nos dedicamos a criticar sin tener muy claro lo que están haciendo ellos. También es importante, las explotaciones de porcino nos generan unos abonos orgánicos que son fundamentales para la viabilidad de las explotaciones. Y también vemos fundamental el que, bueno, que al final el ganadero y el agricultor aragonés tiene la costumbre de diversificar. Si nos centramos en la actividad del sector porcino aragonés, pues vemos que llevan años haciendo esfuerzos en el control de la administración de antibióticos, fundamental, la emisión de amoníacos y la emisión de nitratos a los suelos. Algo fundamental, ¿no? O sea, muchas veces les criticamos, pero no ponemos en valor el esfuerzo que ellos llevan años haciendo. Si hablamos de bienestar animal, pues bueno, evidentemente es algo fundamental hacerlo, pero este decreto no recoge las reivindicaciones del sector, no recoge las condiciones del sector y no recoge principalmente la economía del sector, que si este decreto se pone en funcionamiento, no tenemos ninguna duda los miembros del Grupo Popular que afectará a la viabilidad económica de las explotaciones.
Entonces, bueno, pues esta propuesta que hacemos hoy es simple y llanamente es con el objetivo de que este periodo de moratoria suponga una valoración de ese decreto, suponga un estudio de ese decreto, suponga sobre todo el hablar con el sector, escucharles y que ellos nos digan, o que ellos le digan en este caso al ministro socialista, al Gobierno socialista de España, con sus socios, que pocas veces escuchan a lo que ellos dicen, que les digan, escuchemos cómo deben hacer las cosas, cómo deben decretar, cómo deben organizar para que sobre todo trabajemos y luchemos, por supuesto, en el bienestar de los animales, pero también fundamentalmente en el bienestar de nuestros productores, porque con este tipo de decisiones lo que hacemos es perjudicarles. Además, decisiones que Europa nos marca unas líneas, pero que España las hace todavía más restrictivas, algo que nos sorprende mucho a los miembros del Grupo Popular. ¿Cómo es posible que Europa marque unas líneas de bienestar animal y España las haga todavía más duras y más exigentes con nuestros productores? No lo entendemos. Por eso mismo ya pueden leer ustedes el texto de nuestra propuesta y ya, bueno, espero que voten en consideración. También debatimos, casi me he quedado sin tiempo, una propuesta del grupo Vox, muy extensa, señor Morón. En principio nosotros, pues bueno, valoramos muy positivamente su propuesta, este tipo de reivindicaciones que hace el Gobierno de España, que compartimos en todas ellas su interés. Y también, por supuesto, ese tipo de reivindicaciones que hace al Gobierno de Aragón. También veo fundamental que, evidentemente, el Gobierno de Aragón también haga lo posible por ayudar la actividad de estas explotaciones. Así que, señor Morón, ya le digo en el apartado B, punto número 3, que sí que consideramos que de alguna manera acotar de alguna manera el texto que ustedes proponen. Y hablar bueno, nosotros plantearíamos una enmienda en boche, si es posible, señor presidente, en el sentido de que, bueno, en el punto 3, que el Gobierno de Aragón considere la creación de una línea de ayudas especialmente dirigidas a pequeñas y medianas explotaciones, y ya que continuará en la adaptación y el costo de la adaptación a las explotaciones del sector cárnico-ganadero y adecuación a la legislación del bienestar actual. Perdónenme porque lo preparo rápidamente y no me ha dado tiempo a escribirlo bien. El punto sería punto número 3, pues que comenzaría con considerar, que el Gobierno de Aragón considere o estudie la posibilidad de una creación de una línea de ayudas especialmente dirigida a pequeñas y medianas explotaciones de porcino y con el objetivo de paliar la situación de distorsión de la competencia o pérdida de competitividad y el costo de adaptación de las explotaciones del sector cárnico-ganadero a la legislación de bienestar animal. En principio, esa sería la propuesta del Grupo Popular. Vale, entonces queda claro que lo que se enmienda mediante la propuesta de enmienda hace referencia al apartado B, punto 3, exclusivamente a ese punto. A ese punto, que sí, parece luego al resto. Bien, luego, si es necesario, haremos una pequeña pausa por si fuera necesario. Bueno, muchas gracias, presidente, y perdón por este momento de... No, lo permite el reglamento. Así que a continuación tiene la palabra el señor Morón en representación del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, también como grupo proponente durante 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, si bien el sector del porcino es uno de los pilares fundamentales de la economía agroalimentaria española y aragonesa, con un impacto muy significativo en la generación de empleo, especialmente en el medio rural, en la actualidad se enfrenta a serias amenazas derivadas de políticas nacionales y europeas que comprometen su futuro y competitividad y ante las cuales es necesario reaccionar. En la actualidad España es líder en la producción de porcino de la Unión Europea y es el tercer exportador por su calidad, el tercer exportador mundial con productos que han sido reconocidos por su alta calidad y trazabilidad. En el contexto nacional, Aragón lidera el sector produciendo más del 20% de la producción porcina nacional y emplea más de 21.000 trabajadores. Un sector en expansión e innovador que ha sabido adaptarse a las exigencias normativas y del mercado, ganando cada vez más peso en el Producto Interior Bruto de la región, que garantiza el mantenimiento de la España rural, el desarrollo local y la lucha contra la despoblación. Pero este sector tan pujante y esencial para la economía de Aragón se ve amenazado por la competencia desleal de terceros países y el impacto de las políticas climáticas como el Pacto Verde Europeo y las estrategias que de él se derivan y que se traducen en una excesiva presión fiscal y un excesivo marco regulatorio de normas ambientales, como la nueva Directiva sobre emisiones contaminantes, e incluso la estigmatización
del consumo de productos derivados del cerdo por una supuesta influencia del consumo de carne y del sector en detrimento del medio natural. A todos estos problemas hay que sumar la excesiva burocracia, las diferentes regulaciones entre comunidades autónomas o la normativa de bienestar animal, que tanto para el sector porcino como para el sector avícola de la Unión Europea es la más exigente a nivel mundial. El impacto acumulado de estas amenazas está provocando el abandono de la actividad por parte de pequeños productores y, lo que es todavía más grave, poniendo en peligro el relevo generacional, ya que los altos costes de producción y la baja rentabilidad desincentivan la incorporación de jóvenes al sector. Por último, la ganadería intensiva garantiza una producción estable y constante, algo esencial para abastecer a la población de proteína de calidad a un precio asequible y salvaguardar nuestra soberanía alimentaria. Una actividad que, por otro lado, no es incompatible con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. De hecho, las explotaciones ganaderas en Aragón cumplen con rigurosas normativas tanto de bienestar animal como de sostenibilidad medioambiental. Por todo ello, lejos de participar de esa campaña de demonización de la ganadería intensiva que tiene por marco la Agenda 2030 y que quiere acabar con el consumo de auténtica carne para sustituirlo por el consumo de gusanos procesados, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente proposición de ley. Bueno, la voy a exponer de forma un poquito más abreviada. En primer lugar, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, a su vez, inste al Gobierno de España a proteger al sector del porcino español mediante medidas destinadas a asegurar su competitividad frente a las importaciones de terceros países, así como el exceso o desarmonización de medidas regulatorias que impiden la modernización de las explotaciones ganaderas. Rechazar el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur en todo aquello que perjudique a los intereses del sector porcino español. Reforzar los controles en frontera y los controles sanitarios de fauna silvestre. Impulsar en el suelo de la Unión Europea las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria mediante el establecimiento de cláusulas espejo. Reducir la presión regulatoria y fiscal que afecta a las explotaciones porcinas. Promover los trámites oportunos para derogar la Ley de Protección de Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de bienestar animal por su falta de proporcionalidad y coherencia. Promover campañas públicas de información que pongan en valor los productos del porcino español como alimentos de calidad. Fomentar la innovación en el sector mediante incentivos fiscales a la investigación y adopción de tecnologías que mejoren la eficiencia productiva. Elaborar un plan integral de relevo generacional, incluyendo al menos ayudas directas para la creación o adquisición de instalaciones ganaderas por parte de jóvenes, reducción de impuestos y cargas sociales a aquellas explotaciones que contraten nuevos empleados jóvenes, creación de líneas de crédito específicas con bajos intereses para apoyar a los jóvenes emprendedores en el sector porcino, creación de centros formativos especiales en la España rural adaptados a las necesidades del sector primario y fomento del cooperativismo y el traspaso de conocimiento intergeneracional. Y, por último, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a declarar sector estratégico la actividad de la ganadería intensiva e industria cárnica de Aragón, establecer medidas de simplificación administrativa unificando procedimientos y garantizando la seguridad en los plazos, reforzando las plantillas de funcionarios de forma transitoria hasta corregir el retraso en la concesión de licencias de apertura y ampliación de explotaciones, establecer una línea de ayudas para paliar la situación de distorsión de la competencia o pérdida de competitividad y el costo de la adaptación de las explotaciones del sector cárnico-ganadero a la legislación de bienestar animal y, por último, apoyar o contribuir a poner en valor la imagen de la industria cárnica y el sector de la ganadería intensiva en Aragón. Respecto a la enmienda del otro grupo proponente, pues tendrá luego un turno de palabra, señor Morón. En el turno de palabra sí. haremos el posicionamiento. Mucho. Bien, ha excusado su presencia el señor Izquierdo Vicente, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Por consiguiente, damos la palabra a la señora Buch, en representación del Grupo Parlamentario Teruel Existe, durante 3 minutos para la fijación de su posición respecto a estas proposiciones no de ley. Gracias, señor presidente. Pues buenas tardes, señorías. Estudiando la parte dispositiva del petitum, la verdad es que sí que vemos que revela un hecho innegable, y es que prioriza la interpretación sobre los datos y la información para apropiarse del malestar y de las preocupaciones de quienes trabajan, utilizar a la gente para convertir sus problemas y su descontento en armas para sustentar su oposición al fortalecimiento de la Unión Europea, porque en realidad lo que
que se ve es que ustedes dicen no a estas medidas concretas que exigen un conocimiento técnico muy profundo y saber qué efectos tienen las medidas en uno u otro sentido. Pero lo que realmente trasciende de esta proposición es que ustedes dicen no a la Unión Europea como proyecto político. Y lo cierto es que la Unión Europea, aunque ustedes lo nieguen, es el principal proyecto político de bienestar y de libertad para todos los países europeos. Y muy en especial para los españoles, que debido a una dictadura llegamos 30 años tarde a este proyecto. Y aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ustedes lanzan su perorata mezclando datos estadísticos con una interpretación que no se sostiene por falta de racionalidad, de manera que así todo unido se convierte en otra pieza más de desinformación con unas claras intenciones partidistas. Por ejemplo, ustedes desconocen los efectos de las dimensiones y superficies exigidas por las granjas en las pequeñas explotaciones familiares con ganaderos pendientes de los animales, que entran dentro de la granja. Esas medidas provocan más beneficio que perjuicio. Entre otras cosas, porque como tienen conocimiento directo de los animales, ven si cada uno está bien, cómo se alimentan y reducen las enfermedades y las bajas. En las granjas familiares, los ganaderos están más tiempo en la granja y con los animales. El producto final es de mayor calidad y la rentabilidad del pequeño ganadero también es mejor con estas medidas. Es evidente que ustedes desconocen esas realidades y no se preocupan de las explotaciones familiares. En las macrogranjas el problema es distinto. En muchos casos, porque el personal que trabaja es muy poco, no siempre tienen posibilidad de ese trato más directo con los animales y con la vigilancia del interior de la granja. Así que, a pesar de los sensores y de la tecnología en las granjas 5.0, la diferencia fundamental está en el personal. No pueden aplicar las ventajas de las granjas familiares, el conocimiento de los animales y el contacto directo, y tampoco disponen de un personal que se identifique con el proyecto ganadero. Así que, finalmente, les decimos si son conscientes de si en determinadas comarcas de Huesca, de Zaragoza o de Teruel caben más granjas, porque utilizan datos provinciales para señalar, mejorar los números, pero eso es una argucia para enmascarar, no sirve para determinar la capacidad de carga ganadera de un territorio, y es esta capacidad la que realmente hay que controlar. Y respecto a la proposición que nos presenta el Partido Popular, sí que tengo una pregunta que hacerles. ¿Esto es una petición de negociación de la aplicación del Real Decreto de Bienestar Animal? Nosotros, ya lo saben ustedes, lo que les decimos es que concluya, señora Buch. Aquí lo que cabe, termino ya, señor presidente, el diálogo, la negociación y actuar sobre todo pensando en las pequeñas y medianas explotaciones familiares de ganadería y no solo en los fondos de inversión. Ya saben que las pequeñas explotaciones y medianas nos importan realmente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Buch. Continuamos, ya que el señor Soro Domingo, representante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, ha excusado su asistencia. Continuamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Iglesias durante 3 minutos. Gracias, presidenta. Desde luego, desde el Grupo Socialista compartimos la importancia del sector porcino para Aragón. No obstante, el sector porcino es el sector que está tirando, yo creo que bueno, absolutamente, o es el sector que con más potencia está tirando de todo el sector primario en Aragón. Somos, desde luego, de las regiones más productoras de Europa y estamos en este momento dentro del país más productor de Europa y, desde luego, nuestras exportaciones están viviendo un auge durante los últimos decenios en porcino muy importante. Por tanto, yo creo que estamos hablando de algo aquí bastante serio. Respecto a la proposición no de ley del Partido Popular, que yo, señor Jiménez, he leído atentamente. Y yo creo que la proposición de ley es tan tramposa como innecesaria. Y digo que es tramposa porque en la proposición no explica en ningún momento que este decreto al que ustedes se refieren tiene que ver con una transposición de directivas europeas que tienen que ver también
con otras transposiciones que modifican otros reglamentos y directivas de la Unión Europea y que, por lo tanto, se refunden aquí. Por tanto, yo lo que no entiendo es ustedes por qué traen esta proposición no de ley queriendo esconder la realidad. La realidad es que ustedes gobiernan en la Unión Europea, ustedes siempre han llevado la cuestión de la agricultura en la Unión Europea y lo esconden en su proposición. Por tanto, yo creo que es tramposa y, en segundo lugar, creo que es innecesaria porque el propio Ministerio ya ha aprobado esa moratoria para hablar con las organizaciones profesionales y con el sector, con las asociaciones de productores del sector porcino, para ver cuáles son las cosas dentro de ese margen, dentro de la normativa española, de la normativa nacional, cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Yo aquí también les pediría ayuda a ustedes en la Unión Europea y les pediría sobre todo ayuda con la cuestión del transporte, que ahí sí que me parece que es el gran problema, esa directiva famosa de que no se puede transportar o que hay que parar cuando se transporte a más de 30 grados, y ahí sí que les pediría también ayuda a través de sus representantes en la Unión Europea. Y también a las señorías de Vox, porque saben ustedes que ahora el comisario europeo responsable del bienestar animal es un comisario húngaro, un patriot de la ultraderecha de Vox. Respecto a la proposición no de ley de Vox, que compartimos muchas de las cosas, pero algunas otras no, porque creemos que van completamente en contra de los intereses del propio sector porcino, sí que le pediría, si pudiésemos votar por separado, la parte A y la parte B. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Ya que se ha presentado una enmienda in voce, ¿consideran los grupos necesario hacer una suspensión durante un par de minutos de la sesión? ¿No? Pues entonces… Si le parece, intento redactar de forma más clara de cómo he expuesto la enmienda in voce. Si les parece bien, leo el pretexto. Bueno, yo creo que debería de pasarnos la nota a la mesa. Vale. Si es tan amable, y tiene ahora un turno el señor Morón para explicar si acepta o no la enmienda in voce del Grupo Popular. Sí, en principio un minuto. La vamos a aceptar porque, pues, lejos de que pueda quedar alguna incertidumbre, la idea de esta PNL es precisamente ayudar al sector, y es verdad que los mayores perjudicados por todas estas leyes y por todas estas normativas son los pequeños y medianos productores, y por lo tanto en esa línea de ayudas, pues bien, nos parece bien que quede especificado que aquellos que se pudieran beneficiar de esas ayudas en mayor medida, pues sean los pequeños y medianos productores. Gracias. Bueno, pues voy a leer la nota que me ha pasado el señor Jiménez. Entonces, lo que vamos a votar, tiene que decir también si acepta la votación por separado. Sí, bien. En el apartado B.3, el redactado quedaría como sigue. Considerar la creación de una línea de ayudas para paliar la situación de distorsión de la competencia o pérdida de competitividad, especialmente dirigidas a las pequeñas o medianas explotaciones, con objeto de facilitar a este tipo de explotaciones del sector cárnico-ganadero el cumplimiento de la legislación de bienestar animal. Sí. Bien. Bueno, pues vamos a proceder, si ningún grupo tiene inconveniente en esta enmienda in voce, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, del apartado A, votos a favor. Sí, perdón. Vamos a proceder a votar en una única votación la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Comienza la votación. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. Vale. 7, sí. Vale. Pues el resultado de la votación es 10 votos a favor,
7 en contra, ninguna abstención. Por consiguiente, 7 abstenciones. ¿He dicho 7 en contra? Sí. Vale, sí, repito el resultado. El resultado de la votación es 10 a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra. Por consiguiente, queda aprobada la proposición no de ley. Procedemos a votar a continuación la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Empezamos por el apartado A. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 7. 10 votos a favor, 7 en contra. Por consiguiente, queda aprobado el apartado A de la proposición no de ley. Procedemos a continuación a votar el apartado B. ¿Votos a favor? 17. Por consiguiente, queda aprobada por unanimidad el apartado B. Pasamos ahora al turno de explicación de voto. Señora Buch, del señor Morón, de Vox en Aragón. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, pues para agradecer a los grupos que, o bien parcial o totalmente, han apoyado esta iniciativa. Y mire, señora Buch, no hay mayor desinformación que la mentira. En ningún caso, yo creo que si se ha leído la iniciativa, era un poquito extensa, es verdad, lo reconozco, a veces nos pasamos, no tenemos medida, pero si se la ha leído, en ningún sitio pone que decimos no a la Unión Europea como proyecto político. Eso no lo pone en ningún sitio, por lo tanto, yo creo que desinformación es decir cosas que no son. Y luego, dice que desconocemos la situación del sector. Mire, la ganadería intensiva no son granjas de extensivo con 3 o 4 cerditos. La ganadería intensiva es un proyecto que también pequeños y medianos productores en intensivo crían su ganado, sus cerdos. No son granjas. Las granjas de los pequeños productores no son granjas de extensivo de 3 o 4 cerdos. Hay granjas de intensivo de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, y que no le quepa la menor duda de que esta iniciativa está hablada con esos pequeños y medianos productores, que son los que más están sufriendo todo este exceso de regulación y estas normas que no tienen ningún sentido de bienestar animal. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. A continuación, explicación de voto, señor Iglesias. Un minuto. Gracias, presidente. Hemos votado que sí a esa parte de la proposición, señor Morón, porque sí que nos parecía que tenía sentido, sobre todo la parte B de su proposición, sobre todo para intentar ayudar si alguien tiene que hacer algún tipo de transformación. De todas formas, lo que nos parece, y siempre hemos defendido aquí, que hay que enfocar las ayudas públicas en la agricultura familiar y sobre todo en los sectores que tienen más problemas, incluso en los propios, en el sector porcino, en la parte de los más bien de los particulares, porque es cierto que el sector porcino pues está funcionando muy bien y es lógico enfocar la ayuda pública a los sectores que tienen más problemas. Y respecto a la abstención en la del Partido Popular, le he dicho que por qué me parecía tramposa, porque en ningún momento nombraban ustedes de dónde viene este decreto, y le voy a decir también por qué me parece innecesaria. Y es porque el Ministerio ya está en ello y ya está hablando con las representantes del sector. Desde luego, los estándares de bienestar animal a nivel de Europa son muy altos y yo creo que así debe ser, así hay que producir y no podemos complicar más esas inversiones que ya están hechas. Y si esto realmente afecta al sector, pues hablen ustedes con sus representantes en la Unión Europea, que son los que de verdad pueden transformar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Finalizamos la tramitación de este punto con el turno de explicación de voto del señor Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por dos partes, señora Buch. En Aragón no hay macrogranjas y en España no hay macrogranjas. Quede claro. No hay. Es que este debate hemos tenido varias veces. Y cuando hablamos de hacer más granjas, nuestra propuesta hablaba de facilitar las que tenemos ya. Hablaré de ellas, no de las nuevas. Señor Iglesias, lo tramposo e innecesario es que el Gobierno de Pedro Sánchez y de España exija más a los productores de porcino españoles
que lo hace Europa. Eso es lo innecesario y sobre todo lo tramposo por parte de ustedes. Miren, nosotros lo que tenemos muy claro es una cosa, que el bienestar animal es fundamental, pero sobre todo el bienestar de nuestros productores es fundamental. Y por eso seguiremos trabajando. Usted hacía referencia al decreto del transporte, por supuesto, no se preocupe que seguiremos hablando de eso. Es vergonzoso lo que se está hablando del transporte, lo que va a aparecer en este país dentro de poco. Nosotros llevamos tiempo ya hablando de él, estamos criticándolo clarísimamente porque esto va a suponer una pérdida de capacidad económica de las explotaciones agroganaderas españolas y no solo de porcino, de muchos más sectores. Quede claro, señor Morón, muchas gracias por aceptar la enmienda in voce y, por supuesto, seguiremos trabajando los miembros del Grupo Popular y este Gobierno por la salud y por el bienestar de nuestros ganaderos, por supuesto. Muchas gracias, señor Jiménez. Procedemos a continuación al punto 3, que es el debate y votación de la proposición no de ley número 117-25 sobre la implementación de una aplicación informática para la interacción entre ganaderos y Gobierno de Aragón a través de dispositivos móviles, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Iglesias durante 5 minutos. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Vamos con una cosa más amable. No me negarán ustedes que no es tramposo no decir que hay una transposición de una directiva en toda la exposición de motivos de una PNL, pero bueno, es igual. Vamos con una cosa que yo creo que es mucho más amable y donde creo que nos podemos encontrar todos. Uno de los retos más importantes que tiene la política hoy en día, la política entendida como lo que es, como la gestión de los asuntos públicos. Uno de esos retos es hacer más fácil la vida a los ciudadanos. Y desde luego los agricultores, desde luego los ganaderos tienen que lidiar con una elevada complejidad administrativa, tienen que lidiar con un gran volumen de información que se les requiere, lo que se ha venido a denominar la carga burocrática, que más bien sería la complejidad administrativa. Y esto, desde luego, no lo sufren solo los agricultores y los ganaderos, pero sí que lo sufren mucho los agricultores y los ganaderos. Y esto, desde luego, genera desafección con el sistema político. Y esto no es nada nuevo, no es algo que venga de hace un año ni de hace dos. Esto yo creo que viene desde que existe la burocracia en el mundo y, desde luego, en un sector con implicaciones tan importantes como los que tiene el sector de la agricultura, como los que tiene el sector de la ganadería, con implicaciones estratégicas, con implicaciones sanitarias que tienen que ver con la salud humana a través de la alimentación o a través de los posibles problemas de contaminación, que tiene que ver con la salud animal, que tiene que ver con la salud vegetal, que tiene implicaciones ambientales y que, como hemos visto también en la anterior proposición no de ley, tiene implicaciones económicas importantísimas. No obstante, nuestro sector productor de alimentación ya es prácticamente el segundo sector en exportaciones de Aragón. Por tanto, es muy importante. Y, desde luego, ese sector que tiene un gran volumen de ayudas públicas, porque desde luego es importantísima la autonomía estratégica alimentaria para la Unión Europea, la competitividad en el mundo, el mantener unos precios relativamente asequibles, y por eso se da tanta cantidad de ayudas públicas a algunos subsectores de la agricultura y de la ganadería, requiere burocracia, requiere que haya procedimiento administrativo, tiene que haber garantías, pero desde luego tenemos que hacerlo más fácil. Y eso yo creo que hoy en día es una necesidad si queremos que los ciudadanos confíen también en las administraciones, porque desde luego una de las reivindicaciones que tienen
nuestros agricultores y nuestros ganaderos es que se simplifiquen esos procedimientos, porque a veces se sienten también, no sé si han leído ustedes el proceso de Kafka, pero como Joseph K., que se mete en un proceso que no sabe muy bien por qué, se acaba metiendo en ese proceso y se le va comiendo la vida prácticamente, ¿no? Y por tanto yo creo que se sienten un poco así esos profesionales que no entienden cómo la Unión Europea está comprendiendo esta problemática y el Gobierno de España avanzan en la simplificación administrativa, no entienden cómo el Gobierno de Aragón no está avanzando, cómo está complicando en algunas ocasiones más o directamente aplica tarde y mal las flexibilizaciones que permite la Unión Europea, como en las condicionalidades de las famosas BECA, las georreferencias, con el aumento de controles que se ha vivido en el último año, pero desde luego la digitalización es una realidad en esos procesos y hoy se pueden hacer muchas cosas telemáticamente, pero es verdad que muchas cosas siguen sin poderse hacer de forma rápida y sencilla desde el móvil. Y los ganaderos, que saben ustedes que pasan muchas horas en el monte, en las granjas, para ellos poder interactuar en tiempo real, para pedir crotales, para apuntar movimientos, para hacer altas y bajas, todo eso podría reducir el tiempo que dedican a estas gestiones en casa. Y esta proposición trata simplemente de impulsar esos nuevos instrumentos para facilitar esa interrelación entre los agricultores y entre los ganaderos, en este caso sobre todo, y la Administración de una forma mucho más sencilla para poder gestionar el libro de explotación, las altas y bajas, los documentos de identificación de los animales, las guías en origen para los movimientos, la solicitud de esos crotales, la gestión de retirada y depósito de los cadáveres, las incidencias en sanidad animal, la gestión de las parcelas en relación al pastado, la siega, la fertilización u otros aspectos. Yo creo que estos instrumentos tienen que ser una extensión de la plataforma del Gobierno de Aragón que permita la compatibilidad con las herramientas específicas del sistema integral de trazabilidad animal y, en definitiva, la implementación de una aplicación de estas características debería servir para complementar la necesaria reducción de la carga administrativa sobre las explotaciones ganaderas familiares y siempre para facilitar y agilizar desde la voluntariedad de su utilización. Y por eso les pido el apoyo para esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios para fijar su posición. Comenzamos con la señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, que tiene la palabra durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues en Aragón, bueno, en primer lugar, señor Iglesias, agradecerle esta propuesta que nos trae, que sí que vemos interesante y que sí que ayudaría a nuestros ganaderos. En Aragón existe Red Farainfo, que es una aplicación de nueva creación para el sector agrícola especializada en sanidad vegetal. Es una aplicación móvil gratuita, un canal de comunicación con los productores ante las incidencias fitosanitarias de los principales cultivos en Aragón. Es un servicio del Gobierno de Aragón que pone en relación al Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal con la Red Fitosanitaria de Aragón. Pero en nuestra comunidad autónoma para los ganaderos no existe una aplicación paralela ni para este ni tampoco para otros procesos, cosa que sí que ocurre en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, hay un par de ejemplos que podemos encontrar en Galicia, una aplicación que se llama Gegacol, que sirve de apoyo para las explotaciones ganaderas. Esta aplicación del Centro Gallego de Control Lechero, desarrollada por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, les permite a los ganaderos y ganaderas consultar información clave de su granja para mejorar el control de la producción, del manejo de la alimentación, de la selección de reproductores. A través de esta app pueden acceder a los datos reproductivos y productivos de sus animales, así como a noticias, normativas, convocatorias de ayudas del sector en cualquier momento y en cualquier lugar, facilitando
facilitándoles el trabajo. Hay otra APP en Galicia también que se llama Gestión de Explotaciones Agrarias en Galicia, que también es una aplicación para hacer seguimiento de las actividades de una explotación agropecuaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ejemplos haylos a lo largo del territorio y que sí que son herramientas que están resultando importantes, interesantes y que pueden facilitar el día a día. Lo hemos visto en la Feria FIGAN 2025, como los avances en las granjas 5.0 e incluso en la inteligencia artificial, sería bueno que se desarrollaran aplicaciones similares de este tipo para mejorar el día a día de nuestros agricultores y ganaderos. Con lo cual, señor Iglesias, decirle que por nuestra parte apoyaremos esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Continuamos con el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Morón. Gracias, señor presidente. Bien, pues seguimos con iniciativas para intentar mejorar la vida de los ganaderos. Y, claro, en el punto anterior hemos hablado y hemos señalado también desde Vox las dificultades que se encuentran, sobre todo a la hora de hacer frente a todo ese exceso de burocracia que tiene su origen en una hiperregulación. Porque, claro, desgraciadamente, señor Iglesias, la aplicación que ustedes están proponiendo no disminuye la carga administrativa, ni va a cambiar las normas ni los requerimientos medioambientales. Evidentemente, eso va a permanecer exactamente igual. Esto simplemente lo que hace es facilitar la transmisión de datos. Pero ese exceso de carga administrativa que se les exige hoy en día a los ganaderos, en este caso, pues evidentemente o desgraciadamente, pues no lo vamos a poder cambiar con la tecnología. Entonces, no estamos evidentemente en contra de que se utilicen todos estos medios telemáticos para facilitar la vida de los ganaderos. Pues estaría bueno, ¿verdad? Pero hay que ir más allá. Nosotros realmente lo que consideramos es que lo que hay que hacer es cambiar realmente esas políticas que están generando estas obligaciones, que son las que al final asfixian a los agricultores y ganaderos, porque los asfixian desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista económico. Por lo tanto, vamos a votar a favor de su iniciativa, pero haciendo esa puntualización, que desgraciadamente pues no disminuye la carga administrativa, simplemente facilita la transmisión de la información. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Continuamos para finalizar con este turno de palabra con el señor Jiménez del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Pues bueno, señor Iglesias, evidentemente el Grupo Popular comparte con ustedes la necesidad de digitalizar nuestro campo. Evidentemente, y siempre teniendo en cuenta a aquellos que puedan hacer la gestión de forma telemática. Es evidente que la atención cercana siempre tiene que estar en nuestras OCAs, en nuestras oficinas de atención. Pero, señor Iglesias, yo también le quiero dar la bienvenida a la digitalización, porque estos días, preparando esta intervención, yo me daba cuenta que la pasada legislatura varios compañeros míos en estas Cortes habían propuesto esto al anterior consejero y, como ve usted, hoy llegamos al punto en el que estaban entonces ellos, que no se ha hecho nada todavía. Pues bueno, también quiero aclarar que bueno, hay muchas cosas que usted nombra en el petitum de su propuesta que ya se pueden hacer hace muchísimo tiempo de forma digital. Hoy en día cualquier ganadero puede gestionar sus altas y sus bajas, puede pedir crotales, puede hacer muchas cosas de estas que los ganaderos las hacen desde su casa, así como modificaciones en la PAC, etcétera. Aplicaciones fundamentales, sí, pero mire, señor Iglesias, aquí le enseño el sistema de gestión de ayudas, que es una aplicación a nivel nacional en la que un agricultor o un ganadero puede subir fotos, puede añadir documentación. ¿Sabe cuál es el problema? Que una aplicación que funciona mal es negativa para el sector, porque nuestros ganaderos y agricultores se eternizan y se desesperan cuando ven que la aplicación o no funciona o no hace el servicio que debería hacer. Así que nosotros lo que sí que apoyamos y apostamos es una aplicación que funcione y que ayude, que no sea algo que esté limitando el trabajo del productor, porque de esa manera lo que haremos es perjudicarles de forma clara. Mire, nosotros
Votaremos a favor, por supuesto, estamos a favor porque estábamos la pasada legislatura de hacer una aplicación, también lo estamos ahora, evidentemente. El presidente Azcón ya lo dejó claro, se va a invertir este año 2,1 millones de euros en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué mayor medida que con dinero? ¿Qué mejor forma de apostar por este sistema de digitalización que es poniendo 2,1 en inteligencia artificial y nuevas tecnologías? Es la forma, evidentemente. Pero siempre sin dejar de atender a nuestros agricultores y ganaderos donde toca en la oficina, que también vemos fundamental. Como le decía, bienvenidos a la digitalización. Por supuesto, el Partido Popular estamos en ello y seguiremos estándolo. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Pues a no ser que el Grupo Socialista desee cambiar algún aspecto de la PNL, pues vamos a pasar ya a la votación. Comienza la votación. Votos a favor. 17. Queda, por tanto, aprobada la proposición no de ley. Turno ahora de explicación de voto. Señora Buch, señor Morón, señor Iglesias. Un minuto. Gracias, presidente, y muchas gracias a todos los partidos políticos que han apoyado esta propuesta por unanimidad, los que están aquí presentes, Teruel Existe, Vox y el Partido Popular. Evidentemente, señor Morón, comparto lo que usted está diciendo. Esta aplicación básicamente se trata de facilitar la vida, de facilitar esa interacción y esa transmisión de información y, desde luego, lo importante sería también poder reducir esa carga burocrática que tienen que soportar sin por ello comprometer las garantías que un procedimiento administrativo tiene que llevar. Y al Partido Popular le diría, señor Jiménez, si ya lo habían propuesto ustedes, yo no he visto que lo anunciasen, pronto van a llevar 2 años de gobierno y no he visto que se hayan puesto en marcha, pues yo simplemente servir de acicate para que esto se pueda poner en marcha. Si se ponen a hacer una aplicación, sobre todo que funcione, esto también me parece importante que así sea y, desde luego, sí que se pueden hacer cosas desde la página web. Sabe usted que la página web es bastante farragosa en ocasiones. Aquí lo que estamos planteando es que haya una aplicación en la que se puedan hacer directamente, en la que uno mismo, desde el campo, cuando tiene un problema, cuando tiene los movimientos, cuando tiene los nacimientos, las defunciones, lo pueda hacer, evidentemente, el que quiera y el que lo desea hacer, y así no tenga que hacerlo cuando vuelva a su casa, ¿no? Y yo creo que eso es tiempo que se ahorra y es facilitar básicamente la vida de la gente. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. El señor Jiménez, un minuto. Sí, señor Iglesias, 2,1 millones de euros ha comprometido el señor Azcón para digitalizar Aragón y nuestro campo, por supuesto. Evidentemente hay que facilitar de la manera que sea. Bueno, sí que evidentemente estamos trabajando en esto. Sí que cuando comentaba el señor Morón que había que facilitar, evidentemente nosotros estamos en facilitar en la medida que podamos. El sector primario, pues como muchas veces comentamos, pasa momentos difíciles y el objetivo es evitar, facilitar, ayudar y, sobre todo, que sus explotaciones sean rentables. Esta es una vía, por supuesto, sigamos trabajando. Muchas gracias, señor Jiménez. Pasamos al punto 4 del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta a la mesa? En ese caso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos, señorías.